Muy buenas tardes, noches para todos. Muchísimas gracias por venir. Un día complicado hoy, ¿no? Parecía que se venía el mundo abajo, pero se fue recuperando. Seguramente eso también conspiró para una mayor presencia. Bueno, para los que no nos conocen, porque somos muy nuevos y con razón no nos tienen por qué conocer, somos una asociación civil creada en defensa y representación de los consorcistas de propiedad horizontal. Consorcistas en sentido amplio, todos aquellos que viven y trabajan en los edificios y en los conjuntos inmobiliarios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, ya sea la que llamamos tradicional o común, o la nueva, la más moderna, que es la especial, la de los conjuntos inmobiliarios. Hace aproximadamente 2 meses hicimos el lanzamiento aquí mismo de esta asociación. Los invitamos a conocer todas nuestras redes sociales, que nos van a encontrar por CEPIS. La asociación se llama Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad. La sigla o el acrónimo es CEPIS, con C-E-P-H-Y-S. Nos van a encontrar, como decía, en todas las redes sociales. Esta es nuestra primera actividad. Seguramente vamos a hacer de aquí a fin de año 2 más de este estilo, con conferencia, debate, con importantes panelistas sobre otros temas. El que hoy nos convoca, que lo pensamos muy decididamente al comienzo, entendemos que es crucial, vital, nodal, como se dice ahora comúnmente, dentro de la propiedad horizontal, y tiene relación con la convivencia, la perspectiva de género, como algo no tan abordado dentro de los consorcios, y además todo lo relacionado con la vida comunitaria y la salud mental, ¿no? Que es algo que dentro de la propiedad horizontal, como en otros ámbitos de la vida social, muchas veces no se tiene tanto en cuenta, pero la afectación de los actores, de los miembros de la propiedad horizontal, es muchas veces grave. Por eso hemos traído también especialistas en este sentido. Queremos agradecer, además de ustedes, por la presencia, a los panelistas, por su buena voluntad de asistir y participar de esta conferencia de debate, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que nos cede gentilmente el espacio, al decano y a todo el resto del Consejo Directivo, y muy especialmente al doctor contador Rubén Arena, que es el secretario de graduados y además de la facultad, y además es profesor de esta casa de altos estudios. Bueno, está todo dicho, por lo menos para la presentación. La idea, ahora el moderador, que es el secretario de la asociación, el doctor Sergio Herrán Ayala, les va a comentar cuál es la metodología. Finalmente les termino diciendo que esto lo estamos grabando y además lo estamos pasando en vivo por el live de Instagram de CEPIS. Les vuelvo a recomendar y hasta implorar que visiten, conozcan nuestras redes sociales. Hay mucha información que hemos brindado en estos 2 meses de existencia y habrá mucha más. Y además, por supuesto, van a encontrar parte de lo que aquí se exponga, y podrán también avisarle a familiares, amigos, allegados, vecinos de las comunidades consorciales para que conozcan nuestra asociación y participen activamente en ella, porque todos ustedes están invitados a participar. Simplemente nos dicen queremos participar y está abierta la puerta de la asociación para integrarla, con vecinos, con profesionales, con gente que esté interesada en todas estas cuestiones relativas a la propiedad horizontal. Le enviamos simplemente un formulario virtual de adhesión. No hay que abonar absolutamente nada, no hay ningún tipo de cuota de inscripción, simplemente la voluntad manifiesta, expresa de ustedes o de quienes ustedes inviten para participar de la asociación. Bueno, no hablo más, doctora Ayala. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Nuevamente gracias por estar en el día de hoy, en esta actividad académica que organiza el Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad. En el día de hoy, tal como decía Jorge, vamos a tocar 2 temas que impactan mucho en la propiedad horizontal. Uno es el tema de la salud mental y otro es el tema de género, la violencia de género que se da
también mucho en la vida de los consorcios y cómo impacta, digamos, también de lo jurídico como también en lo que hace a la conflictividad de la convivencia. En esta primera temática, en este primer punto que vamos a abordar ahora, vamos a arrancar con el tema de la salud mental. Tenemos acá a un especialista de esa materia, que es el doctor José Atilio Álvarez, que es defensor público de menores incapaces en lo civil y comercial del trabajo de la Justicia Nacional, docente universitario, autor de diversos artículos de doctrina y yo recuerdo un libro, porque lo he leído en su momento, El juicio de Insania y la internación psiquiátrica, publicado en el año 1985. Interesante libro. Exactamente, coautor de esta publicación que acabo de mencionar. Como decía, el primer tema que vamos a abordar es el tema de la salud mental, y para empezar esto, yo recuerdo, no sé si ustedes tendrán en su memoria, un programa que hubo hace unos años atrás, que era en Canal 13, que se llamaba Mujeres Asesinas. Mujeres Asesinas fue un libro publicado por una periodista que se llama Marisa Grinstein, que trataba diferentes historias de mujeres que habían cometido homicidios. Y recuerdo uno en particular que me impactó mucho, que fue uno que sucedió en un edificio, de una mujer que tenía una patología psiquiátrica, que tenía un celo desmedido en relación a su marido, la celaba con una vecina y era hostigada por esta persona. Lamentablemente, la víctima, por llamarlo de alguna manera, acudió a sede policial a hacer la denuncia de este hostigamiento que tenía esta mujer, como así también se lo había comentado el encargado del edificio. No sé si habrá llegado a oídos del administrador de ese edificio, pero el tema es que la historia culmina con el homicidio cometido por esta mujer, con estas alteraciones psiquiátricas, a la propietaria. Para que ustedes se imaginen, fueron más de 60 puñaladas que le dio en el ascensor. El juicio penal fue declarada inimputable y fue internada en el Moyano. También recuerdo en el año 2020, en plena pandemia, un allanamiento que hubo en un edificio en la avenida Santa Fe, creo llegando casi a Rodríguez Peña, también de una persona que hostigaba a sus vecinos. Todos los vecinos, hubo aproximadamente creo de 34 denuncias. Recién ahí la justicia intervino y pudo detener a esta persona, y actualmente está internado también en un psiquiátrico. Es decir, a veces parece como que la cuestión de la salud mental no sería tan importante, pero vamos viendo, vamos buceando a través de la jurisprudencia diferentes casos que se van dando. Y a veces, muchas veces, no se sabe qué medida tomar cuando esto ocurre en los edificios. Y yo creo que a partir de ahora, o capaz este debate sea importante, como para empezar a diseñar, digamos, un protocolo. Seguramente el doctor Álvarez nos va a decir cómo acudir, a dónde acudir cuando se presenten este tipo de situaciones. Bueno, no hablo más y, doctor Álvarez, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Mi especial agradecimiento al Centro de Estudios, que se acercó a la Defensoría, en realidad primero un mensaje, después personalmente, para invitarme a conversar con ustedes con un tema preocupante. Es cierto, como dice el doctor, yo llevo de 50 años de abogado, soy abogado antes de Rodrigazo, así que de números y cuestiones económicas en esta facultad. Pero también tengo 45 años, cumplo ahora unos meses de Ministerio Público, o sea, una función que representa un interés general. Ministerio Público, si lo traducimos, es oficio para el pueblo, con una particularidad que se mantiene en la Argentina y en otros países. En otros países la cubre un fiscal civil, un fiscal de familia, etc., en España mismo, que
que es tener la representación, la asistencia, etcétera, la defensa de personas que no pueden hacerlo por sí mismos, o sea, niños, adolescentes, personas por nacer, penados en sus relaciones civiles, dura tarea. No tengo, no voy a dar el nombre de mis defendidos, pero tengo gente con causas muy pesadas, mal, y personas con patología mental suficientemente grave como para privarlos de la plena administración y plena disposición de sus bienes o aún de decisiones personales. Por ejemplo, casarse con la empleada doméstica in extremis, 20 años ella, yo no tengo imaginación, soy memoria de casos, 20 años ella, 80 y pico el señor, pensión de guerra europea, coronel de carabinieri, y casado con la muchacha, y el hombre de la muchacha viviendo retirado en una carpona en la pieza del fondo. Todo lo real, ¿eh? Entonces tenemos un amplio tema. Yo lo felicito por inaugurar con esta preocupación por dos motivos. Porque la realidad nos está diciendo que nuestra ciudad, no es que uno va a hablar solamente de Buenos Aires, que hemos trabajado para las resoluciones de Naciones Unidas, etc. Pero el conocimiento de lo concreto es de nuestra realidad. Es una ciudad de creciente horizontalización, fenómeno que no va a parar. No vamos a hacer Nueva York, pero en los últimos años hemos visto crecer hacia arriba la ciudad, no solo, principalmente sí en barrios de alto nivel adquisitivo, pero también en situaciones diferentes. Esto lleva a un esfuerzo de convivencia muy particular. Y el otro polo de esta charla es la patología mental. Patología mental que crece también por muchísimos problemas. Hay una verdadera endemia en salud mental. Se podrá discutir la influencia de una nueva ley, etcétera, podemos hacer un largo debate, pero lo cierto es que de la pandemia para acá nosotros estamos recibiendo más casos, sobre todo de depresiones. Se suma un alto impacto de la droga, de todo tipo de droga, acá no estamos hablando de la una o de la otra, y se suma un elemento sociológico gravísimo que es la soledad. La destrucción del concepto de familia ampliada, la atomización de la familia, deja, sobre todo en determinada edad, a los consorcistas solos. Con depresiones, con patologías, me atrevo a decir, sin hacer polémica con nadie, con una cada vez más deficiente atención por parte de los organismos, ya sea estatales, ya sea de acción social, ya sea de prepaga, ya sea la gran obra social, que es el PAN. Y ese no atender del mismo modo hace que las situaciones se vayan profundizando hasta límites difíciles. Nosotros ya tuvimos a alguien arrojado al vacío, ¿cierto? Es un golpe para los vecinos, ¿no? Por supuesto para el muerto. Y hay otro fenómeno que es el envejecimiento de población. Buenos Aires es una ciudad envejecida, creciente envejecida. ¿Por qué? Porque nuestros ancianos, entre los cuales me cuento yo, viven más, pese a algunos deseos económicos. No solo por eso, sino porque la proporción de la pirámide demográfica se ha alterado día a día de modo creciente. Yo soy un hombre de la primera mitad del siglo pasado, chicos, se van a ver. Soy un dinosaurio vivo, diría una filósofa de la televisión. Soy del año 49, año de buena cosecha, año en que proclamamos los derechos a la ancianidad, derecho a la vivienda en la Constitución, derecho al respeto. Vengo de hablar en un derecho sobre el derecho al respeto, un congreso internacional, y lo hice el 28 de junio, el 28 de agosto, perdón, y colegas no recordaban que era el día que Perón proclamó los derechos de la ancianidad. Antes que nadie en el mundo lo hizo la Argentina. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la ancianidad?
hay un creciente deterioro en la solidaridad en torno al anciano. Por eso hablo de la soledad. Los Alzheimer, las demencias precoces, la senilidad en familia cohesionada tienen dolor, pero se sobrellevan. En la soledad terminan en desastre. Pero vuelvo a decir, no solo es que hay todas estas causas, sino que además en la proporción hay una disminución escalofriante de nacimientos. Les dije mi edad, en el 75, flamante abogado, yo tuve 74 abogado antes de Rodríguez, ¿no es cierto? Éramos 24 millones de habitantes y teníamos en todo el país 732.000 nacimientos. La proyección llevaba a ser 50 millones en el año 2000. Proyección de un proyecto nacional. Le estamos debiendo unos cuantos millones a la historia, porque el año pasado tuvimos con casi 48 millones, o sea, el doble de población, 500.000 nacimientos. O sea, menos que cuando éramos 24 millones. Algunos le llaman transición democrática y la aplauden. Eso se puede explicar o considerar mucho, pero lo cierto es que la pirámide demográfica va bajando la base. ¿Qué decide esto en materia de televisión, etc.? Sociedad especialmente envejecida, la de los centros urbanos, y por lo tanto todas las aristas de una gran realidad en contacto con la relación de vecindad tan particular de la propiedad horizontal. Con esto yo quería plantearle, y voy a ser muy breve porque tenemos que repartir el tiempo, tres problemáticas para pensar, las enumeraciones. Primero, la situación del vecino agresivo, molesto, que preocupa. Una panoplia de situaciones, desde el que agrede, el que sale a escribir o a atacar, el que tiene 40 gatos, el que tira permanentemente aerosoles insoportables, como dice, no, con el olor a marihuana que venía de la del B, el que se pelea con todos, aquel que no queremos estar en ascensor con él. En turno, tenemos un turno por semana, les voy a contar, todos los días. La ley anterior, el código antiguo, el código de Sarfield, tenía una previsión en ese sentido. Porque cualquiera del pueblo, decía la ley, podía tener legitimación. Era una legitimación limitada, pero podía llevar ante la justicia una situación de esta naturaleza. La actual, sumada e imbricada con la ley de salud mental de 10 años antes que el código, no prevé tal cosa. Entonces, lo que se suele decir es que no podemos hacer nada. Y esto no es cierto. Mire, no hacer nada es la última respuesta de toda situación social y del derecho también. No hacer nada implica rendirse ante realidades negativas. Ante una situación de vecino agresivo, brotado, de mil maneras, en seguridad hasta nos ha tocado tener que intervenir, abrir puertas, encontrar horrores, ¿no es cierto? La posibilidad del consorcio a través del administrador, yo siempre sugiero que sea el administrador y no el vecino del segundo B, por después los odios que se van creando, ¿no es cierto? Es presentarse al Ministerio Público en la capital federal, por ahora, mientras no se organice de otro modo. Estamos en el Cerrito 536, entran ahora en internet, se acabaron todos los sabios, están todos los datos, uno de turno por semana, puede estar a las 5, mañana a la tarde entra a las 6, etc. Mientras 2, cada 7 semanas nos turnamos. Y lo que va a hacer el Ministerio Público es pedir una revisación de esa persona. No va a internar a ciegas, salvo situaciones muy particulares. Yo he tenido que tener a mamá tirándose por el bebé por la ventana. No había ni tiempo para hacer nada. ¿Qué hice? Rescaté el bebé. Y hoy, años después, una señora extranjera, cada tanto vuelve a la Argentina a agradecerme por contarles una situación. Entonces, primera situación, el vecino
antiguamente decíamos molesto, no es molesto, es un enfermo que expresa su enfermedad a través de actos disruptivos y agresivos. Lo que pasa es que es difícil ver la enfermedad detrás del insulto, detrás de la agresión, detrás de la fijación en fulana, que es generalmente el encargado también. Segunda situación, el vecino abandonado. No agrede a nadie, no sabemos si está vivo. Hace 2 semanas que no sale. Los signos del abandono, el perrito ladraba, ahora no ladra más. El camino es el mismo, porque ahí hay un camino no de defensa de la integridad física del vecino, que es lícito, sino un camino de solidaridad social. Yo no puedo avisar cuando los olores nauseabundos ya no se soportan más en el edificio. No estoy inventando, son casos reales. Entonces, el mismo camino. Y hay una franja difícil, que es la franja, por eso hablé de la ancianidad y del envejecimiento de nuestra población, que es una franja crepuscular, donde quizás nadie puede decir es un incapaz, un enfermo nunca declarado, no. Pero comienza a haber situaciones y actitudes en una línea cada vez más descendente. Periodos previos de los Alzheimer, senilidades, manías, etcétera, etcétera, etcétera. Allí, mi consejo es, cuando lo que hay son ancianos desvalidos o en situación que corre en contra de sí mismo, recurrir al programa municipal de la ciudad autónoma que se llama Proteger, que está trabajando muy bien, sinceramente. Y que cuando ve casos difíciles, nos comunica directamente, pero ya con un informe técnico importante. Entonces, situación de agresividad que van dando, sobre todo en el cruce con drogas, no necesariamente gente mayor, gente joven. Situación de abandono, el crepúsculo de la senilidad en el abandono, el anciano solo, la anciana sola, gran desafío de solidaridad. Y voy a plantear a los miembros de consorcio, y con esto termino, una situación que se nos está dando en los últimos años de modo reiterativo. En sectores medio y medio altos, gente que pudo comprar su departamento, épocas del banco hipotecario, las cédulas hipotecarias, de los créditos, de la mano en el coche, otra Argentina, no la de mis hijos o mis nietos, y que hoy no puede pagar las expensas, y que tiene que optar con lucidez, con dolor, pero con lucidez. Y les pregunto a todos ustedes por qué optarían. ¿Cómo? ¿Pago los remedios? ¿Pago la luz? No, a ver. ¿Uso el gas? ¿O pago las expensas? Digan ustedes en conciencia en qué orden optarían. El orden que dijo. Por lo tanto, la morosidad en expensas en nuestra ciudad está creciendo aceleradamente en un sector, hay varios sectores, pero en un sector muy particular. Y cuando llegamos a las situaciones graves, nos encontramos que no pudo manejar la situación, que tenía un depósito, que la ANSES le había depositado un retroactivo que dejó de valorizar. O que no paga, caso real, decisión, porque está peleado con el consorcio. No paga porque quiere pagar, teniendo, y nosotros entramos ante más. Se están haciendo ejecuciones por 3, 4, 5 meses de expensas a deuda. En ese caso, la solución no es rematar y que se vaya y que venga otro en un pase de manos de la propiedad, que no quiero explicitar para no ofender a nadie, porque sería hablar de la eterna cuestión de los remates judiciales. La situación es avisar, porque a tiempo se puede cobrar la deuda, convocar familiares, que después de todos son llamados a ser herederos, o sea que quieren una cosa para ellos, lograr pagos por subrogación, es un tema técnico jurídico, no quiero insistir en ello. Yo pago por la deuda del doctor, pero me subrogo en las acciones del consorcio contra el doctor, y según quién sea el que pago, puedo esperar o no, y en algún momento recuperar.
Esto está siendo muy común, los jueces patrimoniales. Nosotros trabajamos con juegos de familia, juegos patrimoniales, juegos laborales, juegos comerciales. Juegos menores por víctimas menores, tremendo, ¿no? Prefiero ser por víctimas y no por delincuentes, ¿no? Sobre todo los delitos sexuales. Pero el tema de la situación de morosidad que hunde a los consorcios, porque ningún consorcio, por caro que sea el lugar, está en condiciones de bancarse 1/3 de sus miembros 3 meses morosos. No. Entonces aparece la presión sobre el administrador para rematar. Yo quería plantearles estos temas solamente, no hay tiempo para ver casos, fallos, tampoco es la finalidad de esto, sino que lo que queremos es despertar inquietudes. Una sociedad que se precia de ser un ente social, una realidad de relación social, no un cúmulo de individuos desagregados como balde de arena. No deja a sus miembros débiles a la deriva, ni los expulsa, ni los encierra. Una sociedad con conciencia de tal trata de apoyar como se puede a la viejita que está con problemas, que no puede ya caminar, ayudarle a hacer las compras, sencillamente. Pero puede haber situaciones mucho más graves que llevan a que tenga que intervenir un organismo especializado. Se me ha presentado una señora curadora. El curador es una antigua figura milenaria, hoy le llamamos persona de apoyo, término más moderno. Puede hacer por esa persona cosas que la propia persona no hace o no quiere hacer. Uno de los temas más serios que tenemos es la acumulación. Departamentos que una vez saltan los bichos a la calle. Fallecido hace poco un periodista del diario importantísimo, retratado, lúcido, ¿no? Con el Valle, que era la acumulación. Tenía todas las ediciones del diario Clarín, desde el número 1 hasta el último, en un departamento de 2 ambientes. Los bichos proliferaban de modo. Falleció, lo acompañé yo a la obra social del periodista, hablando de la historia de su familia, de España, de la guerra. El hombre y la mujer, cuando uno dice, que me va a corregir, ¿no es cierto? Cuando dice hombre y mujer, no lo hacemos con distinción de género, sino por modo de hablar. El hombre y la mujer, solo fuera de la relación social, decía un viejo pensador, o es un dios o es una bestia, porque el hombre como tal necesita de determinados vínculos sociales. Y ese vínculo social lo da la familia, sin lugar a dudas, pero también lo da la vecindad. Y lo da, con sus más y con sus menos, el vínculo del trabajo. El hombre que nace en una familia, vive en un vecindario, trabaja en empleo. Cada vez menos, porque el trabajo en relación de dependencia va desarmando, pero la acumulación de vecindad hacia arriba va creciendo. Por eso los vecinos hoy son llamados no a ser el vigilante, ¿no es cierto? ¿Quién me ha puesto de guardián de mi hermano? No. A advertir y saber avisar. Vuelvo a decir, patologías mentales, Ministerio Público de Menores Incapaces. Lo mismo si hay niños golpeados, etc. No olviden. Ancianidad con problemas proteger. Morosidad insoportable, ¿eh? No, me atrasé 15 días, no es eso. Venga al Ministerio Público, citaremos, veremos si hay parientes, citaremos y buscaremos de qué modo se puede solventar el bien común de las expensas de todo el consorcio sin necesidad de un desapoderamiento, porque es muy triste quien con su trabajo pudo comprar su vivienda en sus últimos años, con su trabajo diferido, jubilación, no quiero hablar del tema, no pueden pagar las expensas. Porque esta es la realidad de muchas de nuestros hermanos, de nuestra misma generación, en el caso mío, la de sus padres, en el caso de muchos de ustedes, la de sus abuelos, en el caso de los chicos,
la de todos nosotros llegados a algún momento. Muchísimas gracias. Bueno, como había dicho al comienzo de esta actividad, el otro tema que también se da mucho en el mundo de la propiedad horizontal es la cuestión de la violencia de género. Para ello vamos a tener como expositora a la doctora Silvia Furcinito, que es directora del Instituto de Familia, Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de La Matanza, vicepresidenta tercera del colegio mencionado. También es abogada del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y docente universitaria. Así que bueno, Silvia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Sergio por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que debo confesar, cuando Sergio me invitó, ¿se escucha o necesitan un micrófono? Sí, ¿Micrófono? Yo estoy acostumbrada a dar clase con muchos chicos ruidosos, entonces digo, capaz que no escuchan. Igual. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Por el Instagram, ¿no? Que necesita la... Bueno, les decía, cuando Sergio me convocó para esta charla, debo confesar que en el primer momento me cuenta que era un centro de propiedad horizontal, pero íbamos a hablar de perspectiva de género. Y dije, ¿qué hago? ¿De qué voy a hablar? ¿No? Pero bueno, me duró poco la inquietud porque después empecé a pensar y digo, en la propiedad horizontal convivimos, estamos conviviendo. O sea que si hay convivencia, hay problemas de violencia familiar y por supuesto tiene que sí o sí estar atravesado por la perspectiva de género. Les cuento al principio lo que les voy a mostrar al final, porque después viene una parte introductoria de un poco de marco normativo para que sepamos de qué se trata esto, que en la Municipalidad de Rosario salió una ordenanza del año 2021 en la cual exige que en los cursos que se dan para ser administrador de consorcio sí o sí se tiene que tratar como tema la perspectiva de género y qué hacer ante las situaciones de violencia. ¿Qué tiene que hacer un administrador cuando se entera que hay una situación de violencia, ya sea familiar o de género? Entonces, la verdad que está muy buena la ordenanza, incluso explica el por qué se llegó a eso, hablando de casos reales. Después se lo voy a dejar a Sergio para que lo pueda compartir en las redes, para tomarlo como idea, para traerlo para ciudad, ¿no? Y la realidad es que lo más grave es el desconocimiento. Cuando uno no conoce las herramientas con las que cuenta, es cuando no se puede llegar a tiempo a solucionar las cosas o tratar de mejorarlas. Y como decía el doctor, que la verdad, excelente la exposición, uno es un ser social. Y cuando uno vive en el régimen de propiedad horizontal, esa es la pequeña sociedad. ¿Qué pasa cuando se rompe el tejido social? ¿No es cierto? ¿Dónde caemos? ¿Dónde recurrimos? Por eso, bueno, celebro esta jornada para pensar, para llevarnos inquietudes, cada uno a su lugar de trabajo, los que son abogados, administradores y demás, y empezar a buscar formas de mejor convivencia, sobre todo. Teniendo en cuenta que tenemos dos leyes de propiedad horizontal, la 13.512, que era del año 48, que se deroga recién en el 2014, con la ley 26.994, o sea, un montón de años en las que los avances de la sociedad fueron impresionantes, y que en esta última ley
la 26994, no se habla de ninguna problemática específica, ni de convivencia, ni mucho menos de cuestiones de violencia, ni de perspectiva de género. Con lo cual, es insuficiente. Lo mismo que también pensaba, como para dejarles como inquietud, para los administradores, la ley madre de un administrador es el reglamento de copropiedad, ¿no es cierto? ¿Por qué no incluir en los reglamentos qué hacer ante estas situaciones de problemas de convivencia, de problemas de violencia, aunque sea un protocolo básico de intervención para que después ante cualquier situación ya no haya que pensar qué hacemos o qué podemos hacer? Lo tenemos en el reglamento, ¿no? Y bueno, empezar a ser creativos y dar soluciones. A ver si puedo pasar al siguiente. ¿Con mi lente? Ahí está. Bueno, primero un breve marco normativo, así breve, rápido, para no aburrirlos a los abogados porque ya los conocen y los que no son porque se van a aburrir. Tenemos la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es de 1979, la CEDAW. Esta convención tiene rango constitucional a partir de la reforma de la Constitución de 1994. Por lo tanto, en ninguna situación podemos desconocer lo que dice esta convención o no aplicarlo. Posteriormente, la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es de 1994, también incorporada a nuestro bloque constitucional. ¿Y qué dice esta convención? Que el Estado debe generar tratos preferentes. Esos tratos preferentes, resumidos en 3 puntos: desmantelar las prácticas y normativas que contribuyen a perpetuar la condición desventajosa de un grupo vulnerable, como las mujeres. Segundo, aplicar una igualdad real de oportunidades. Y tercero, capacitar a los operadores. Acá, en este punto, es en el que estamos hoy, ¿sí? Capacitar a todos los operadores. Un administrador de un consorcio no deja de ser un operador de la ley, ¿sí? Dentro de su marco de acción. Bueno, establece diferentes obligaciones para con el Estado y también establece sanciones para los estados que no cumplan con lo que está establecido en esta convención. Esto lo vamos a pasar. ¿Qué tenemos en nuestro derecho nacional que recepta estas 2 convenciones que les nombré recién? Por un lado tenemos lo que es violencia familiar y por otro lado tenemos lo que es violencia de género, ¿sí? Que no es lo mismo. Ahora vamos a ver las diferencias. Tenemos una ley nacional, una ley provincial, la 12.569, que fue modificada en el 2012 y en el 2014. La ley más nueva que tenemos de violencia de género es la 26.485 con sus modificaciones, y la última, la de violencia digital, que salió en el 2023, que es conocida como la Ley Olimpia, introduce todo el tema de violencia de género en el ámbito digital. Modalidades de violencia. Esta ley, la última que tenemos de violencia de género, nos define a qué se llama violencia de género, ¿sí? ¿Quién la ejerce, cómo y de qué manera? Estos son todos los tipos de violencia que pueden darse contra las mujeres. Violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público, público-política, digital o telemática. Está buenísimo googlear la ley, leerla, ¿sí? Porque tiene un lenguaje muy claro y podemos entender un montón de situaciones y cómo proceder también. Bueno, esta ley que les estaba nombrando, que define todos los tipos de violencia, se llama Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y ahí, en eso que les copié, define a qué se llama violencia. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.
quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Ahí vemos, a diferencia de normativas anteriores, cómo se amplía el concepto de violencia a un montón de situaciones. Ahora vamos a lo que es específicamente, a qué se llama violencia familiar. Es ejercida directamente por un integrante del grupo familiar y puede ser por acción, omisión, abuso, puede afectar la vida, la libertad, la integridad física, la dignidad, etc. También la violencia económica, y no necesariamente tiene que constituir un delito tipificado en el Código Penal, ¿sí? ¿A qué le llamamos grupo familiar? Es un concepto amplio del grupo familiar. Pueden ser cónyuges, concubinos, hoy en día convivientes, padres, madres, abuelos, hijos, hijas, nietos, nietas, tíos, hermanos y todos los parientes consanguíneos y por afinidad. También incluye parejas o exparejas, y no es necesario que las personas convivan para que se pueda configurar una situación de violencia familiar, sino lo que califica la ley es el vínculo. Ahora viene el tema de qué tenemos que hacer cuando conocemos un caso de violencia familiar o de género. Antes que nada voy a diferenciar si estamos hablando de violencia familiar hacia una persona adulta, mayor de edad, o hacia un niño, niña o adolescente, ¿sí? Son diferentes las obligaciones que tenemos. En realidad, la ley, por supuesto, no exige a un administrador que ante el conocimiento de una situación de violencia tenga que denunciar, como si tiene un médico, un psicólogo, los profesionales de la educación, que sí o sí tienen la obligación profesional de denunciar. El administrador no tiene esa obligación, salvo que tenga el conocimiento de un delito si un niño, niña o adolescente. En ese caso, sí tiene la obligación legal de denunciar, porque hay un principio de corresponsabilidad que establece la ley 26.061 de protección de la niñez y adolescencia, de que todas las personas somos corresponsables en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, me pareció bueno hacer esa aclaración, porque obviamente en las viviendas tenemos situaciones de violencia con los adultos y con los niños y niñas. ¿Dónde recurrir? Bueno, algunas indicaciones dio el doctor. Pueden ser comisarías. En lo que es provincia de Buenos Aires están las comisarías de la mujer y la familia. Oficina de violencia doméstica, está en la Valle 1250. La oficina de violencia doméstica atiende las 24 horas, los 365 días del año. Línea 144, o denuncias, ingresarlas por Fiscalía General. En la provincia de Buenos Aires interviene en las situaciones de violencia familiar los juzgados de familia, y cuando se constituye un delito tipificado por el Código Penal, intervienen las fiscalías. Coincido también con el doctor que estos tipos de denuncias lo tienen que hacer los administradores, ¿sí? No un vecino, porque ahí se suscita el problema, y también el miedo que tiene el vecino a una represalia, a un conflicto de convivencia aún mayor. Entonces, es algo para charlar también en las reuniones de consorcio, antes de que suceda, en cualquier reunión, decir, bueno, el que se entera de alguna situación o de algo, que el administrador diga, puede contar conmigo, que yo voy a tratar de apoyar a esa persona, de hacer las denuncias correspondientes. Y ante esa denuncia, una vez que sucede el hecho, ¿qué medidas se pueden llegar a tomar? ¿Sí? Son medidas cautelares que se toman inaudita parte, es decir, sin que la otra parte tenga posibilidad de responder, al principio por lo menos, y duran un tiempo establecido, ¿sí? Que va a ser el tiempo que establezca el juez que dictamine esa medida cautelar. Y pueden ser de distintos tipos según la gravedad de la situación, ¿sí? Una, la más leve, que es el cese de actos de perturbación o intimidación. La segunda es la prohibición de acercamiento, lo que se llama restricción perimetral. Y la tercera es la exclusión del hogar de la persona. Voy a tomar las dos últimas
que es importante saber qué tiene que hacer un administrador cuando hay una persona que es propietaria o locataria de un inmueble, pero tiene una prohibición de acercamiento, porque una víctima de violencia lo denunció, o se estableció una exclusión del hogar. En principio, si no lo sabe y no tuvo conocimiento, obviamente no va a poder hacer nada, pero la persona víctima que tiene esa medida cautelar otorgada a su favor, tiene que entregarle esta orden al administrador, el administrador avisar si hay portero o él mismo tener esta orden, y ante el caso de que haya una desobediencia a la prohibición de acercamiento o la exclusión del hogar, el administrador poder llamar al 911, ¿sí?, y denunciar a esta persona que está incumpliendo esta orden. Sepan también que la exclusión del hogar puede ir contra el propietario del inmueble, ¿sí? O sea, no significa que la persona que sea propietaria no es pasible de exclusión. Son medidas cautelares para proteger a la víctima, ¿sí?, que está por arriba al derecho de la propiedad privada. Otras medidas que pueden suceder también en el marco de un consorcio es que a esta persona que fue excluida le ordenen que pueda ir a buscar sus efectos personales, la restitución de los efectos personales, bueno, esto de cuota alimentaria y régimen de comunicación es una medida que no tiene que ver con los consorcios, y también la prohibición de enajenar bienes comunes. A todo esto es importantísimo que los administradores estén en conocimiento de que a una persona que vive en ese lugar le impusieron esto, no para discriminarlo o cercenarle sus derechos, sino simplemente porque si hay una persona que tiene una exclusión del hogar, por el tiempo que dure esa exclusión, no va a poder ingresar, por lo tanto tampoco va a poder estar en una reunión de consorcio, ¿sí? Hay dos casos famosos en los cuales fue al revés. El consorcio estaba pidiendo que a la persona supuestamente agresora se los eche de sus lugares. El último es el de Alberto Fernández, que lo querían sacar del edificio y hicieron un escrache, y otro anterior fue el de Lázaro Báez, del country, donde fue a ejercer su prisión domiciliaria. La realidad es que el consorcio no puede decidir que una persona está condenada como agresora o está imputada como agresora no viva en ese lugar, ¿sí? Eso no se puede, salvo que hubiera, que sí hay jurisprudencia, no se las traje, pero si quieren después se las paso, que ante una condena firme de delitos graves, el consorcio se ha decidido por mayoría que esa persona era un peligro para el resto del resto de la comunidad de propietarios. Pero si no es por un delito grave o una condena que por la calidad del delito afecte al resto de los propietarios, la realidad es que la exclusión del hogar es para proteger a la víctima, no para proteger al resto de los consorcistas. Bueno, esto es el delito de desobediencia, ya lo estuvimos charlando, la exclusión del hogar también. Las exclusiones del hogar y las prohibiciones de acercamiento siempre tienen una cantidad de tiempo, un límite, ¿sí?, por 90, 180 días, etc., y son renovables si sigue persistiendo el peligro. Lo que sería correcto, que si un administrador toma conocimiento de esto, cuando está llegando el plazo de vencimiento de esa medida, se acerque al consorcista o a la consorcista que fue víctima y le pregunte, ¿qué va a pasar? ¿Esto se termina acá? ¿Va a haber una renovación? ¿Sí? Para saber cómo actuar en el caso que la persona presuntamente agresora vuelva, quiera entrar y demás. Bueno, y ahí vamos a esto que les decía al principio, esta ordenanza de la Municipalidad de Rosario. En el fundamento dice esto: la necesidad de implementar políticas públicas efectivas y concretas para prevenir la violencia de género, siendo indispensable, entre otras cosas, capacitar y formar en perspectiva de género y protocolos de intervención ante situaciones de violencia a administradores de consorcio de propiedad horizontal, condominios y barrios cerrados de la ciudad. Me parece
excelente, sintético, concreto y da respuesta a un montón de problemáticas. Lo que toman como motivo es el incremento que había habido durante la pandemia, sobre todo, de las situaciones de violencia de género. Ustedes saben que el doctor debe tener alguna estadística, seguro, de cómo la pandemia influyó tanto en la salud mental como en las situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, acá toman lo que pasaba, un montón de denuncias que había y que en la realidad no se sabía qué hacer para mejorar esta situación. E incluso también un caso de homicidio que hubo en un edificio de departamentos, que se podría haber prevenido si alguien del consorcio quizás hubiera sabido dónde denunciar o qué hacer. Bueno, muchas gracias. Ahí está mi mail por si tienen alguna consulta o duda. Espero que les haya gustado. Y bueno, cualquier cosa, estoy a su disposición. Bueno, ahora voy a presentar al doctor Jorge Luis Scampini, licenciado en Administración, Contador Público, administrador de propiedad horizontal hace 33 años, si mal no dice. 35. 35, bueno. Presidente de la Comisión de Propiedad Horizontal en la Facultad de Ciencias Económicas, presidente de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Profesional de Económicas, docente universitario y también subsecretario de Coordinación en la Secretaría General de esta facultad. Seguramente Jorge, a lo largo de sus años de administrar el edificio, nos va a dar una visión muy importante de todas estas problemáticas que estamos hablando en el día de hoy. Así que Jorge, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me voy a tomar un pequeño recreo como subsecretario de esta facultad. Agradecerle, obviamente, que se sigan haciendo estas reuniones acá. Bienvenido sea, está abierta la puerta de esta Facultad de Ciencias Económicas. Hablo tanto en nombre mío como de Rubén Arena, que hoy pobre no pudo estar presente acá, como subsecretario de grado docente y yo como subsecretario de Coordinación General. Por lo cual, están siempre invitados y son bienvenidos. Que sean primo hermano de la vereda de enfrente, los aceptamos igual acá en Económicas. Bueno, yo no soy de palo médico, no soy legal, soy contable. Les podría venir a hablar de moratoria, blanqueo, que más de uno debe estar padeciéndolo, pero vamos a ir a lo que es propiedad horizontal. El otro día, cuando me pasa el título el doctor Jorge, digo, ¿de qué puedo hablar? Y obviamente empecé a, como decía la doctora, voy a dar marco regulatorio, normas, y digo, no vamos a hablar de mucho, pero no sabemos cómo actuar en el día a día. La verdad que esta norma de Rosario la tomo. Estamos teniendo reuniones periódicas con los que somos los presidentes de cámaras, con el director del RPA. La verdad que está teniendo hoy actualmente el doctor Carlos Trabulsi, está teniendo una función de puertas abiertas, por lo tanto nos está escuchando mucho y si después Villa Pizarro nos pasan, se la llevo a él, porque la verdad que habla bien de empezar a meter estos temas que son tabú hasta hace poco y hoy hay que meterlos un poco más dentro del tapete. Me encantó lo que el doctor, que también estuvo anterior, la definición de estos tres focos de vecino agresivo, vecino abandonado, vecino envejecido y después le añadía vecino jodido. Pero eso, usted no debe vivenciar las asambleas como yo de este lado como administrador. Y no hablo de Elba, por favor, de Elba no. Ella es una vecina comprometida, es distinto. ¿No? Ahora, yo siempre defino, está el jodido constructivo o el jodido destructivo. Este es el jodido constructivo. Ese me encanta, que el papista le gusta que todo cierre bien porque dice, equivoqué con algo y después pago con mi patrimonio y usted se va. Pero yo sé que pago con el patrimonio, yo como propietario, no como administrador. Bueno, y mientras que charlaban ellos dije, voy a agregar un par de ejemplos. Más de ir a la teoría, vamos a los ejemplos. Sí le voy a agregar algo a usted, porque el otro día justamente nos capacitaron en el RPA, vino la gente de Proteger, y hay un subsidio que dan para el pago de expensas. Hasta 60.000 pesos quien pueda demostrar
la situación económica, aparte de acompañar todo el tema de problemas mentales, abandono de personas, etc. Eso se ve más para el doctor y la doctora. También acompañan la parte económica. También, hoy una expensa de 60.000 pesos, un regalito a lo que estamos acostumbrados, pero por lo menos yo como administrador todos los meses 60 no se me va engordando, sino que va manteniéndose en un número que por lo menos al consorcio le sirve la famosa frase, mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Bueno, acá mientras que vaya tapando el agujero hasta que aparezca alguien, va solucionando. Igual, off the record, pareciera que están charlando que ese 60.000 van a subirlo, pues hace ya desde el año pasado que está el número, por lo cual dicen que hubo inflación. Dicen que hubo inflación, por lo tanto habría que ajustarlo un poquito. Pero bueno, la verdad que el otro día nos enteramos de esto, la verdad que felicito a la Comunidad Nacional que da este pequeño subsidio. No sé cuántas trabas habrá que hacer para conseguirlo, pero bueno, es algo que quien esté en esa situación, bienvenido tiene a dónde ir y golpear la puerta. Vamos a plantear el primer ejemplo, la relación, yo le llamo el triángulo amoroso, propietarios, encargado, administrador. Ahí hay un problema de convivencia y también de acuerdo. Como dice a veces el doctor Aguad, hay cierta convivencia entre el consejo y el administrador en contra de un grupo de vecinos, hay ciertos acuerdos. Pero sin entrar en la mala fe, ese entorno entre encargado, administrador y propietarios, a veces hay ciertos cortocircuitos. Y ahí creo que la función es el del administrador, que tiene que tratar de no generar grieta donde ya hay grieta, sino tratar de solucionar esa grieta. La famosa frase divide y reinarás, hay muchos colegas que lamentablemente la utilizan para perpetuarse en el cargo. Entonces yo creo hoy en día que el administrador tiene que tratar de consensuar. A veces nos pasa, por ejemplo, que llegamos a un punto X, estamos a punto de votar y nos damos cuenta que va a terminar en porcentaje 52-48, 51-49. Bueno, ahí el administrador, si tiene dos dedos de frente, o ya tiene un poco, como yo, peinamos canas de experiencia, hay que decir, pasemos otra asamblea, armemos una comisión para que vuelva a estudiar esto. ¿Por qué? Pues si eso lo termino votando en esa asamblea, va a haber grieta. Ah, vos estás de ese grupete, usted está de otro grupete. Y va a haber grieta, porque va a terminar cabeza a cabeza con una elección de la AFA, por un voto de diferencia que no hubo después, pero va a terminar así. Entonces va a terminar agrandándose la grieta. Entonces ahí el administrador obviamente se tiene que dar cuenta que esto viene muy parejo y decir, ¿por qué no armamos una comisión, dos de un lado, dos del otro? Charlamos un proyecto común, herramienta que los abogados tienen bien claro que es la mediación. Bueno, ir usando esas herramientas que nos dan en la mediación para poder negociar entre los dos bloques y armar algo conjunto. Que los dos ganen, pero que los dos también cedan algo. Y llevar con un nuevo proyecto, y eso da mucho mejor resultado. Porque dicen, mira, nos pudimos poner de acuerdo, yo cedí esto, vos cediste esto, bueno, pero por lo menos votamos algo por unanimidad. ¿Hace cuánto que no votábamos algo por unanimidad? Y se ponen contentos, y a partir de ahí es como que el Boca River, o la mezcla de fútbol que te quiera Racing Independiente, empiezan a trabajar en conjunto, y se empieza a ver que ese edificio empieza a crecer. Yo agarré una torre que estaba detonada, faltaba un fosforito y creo que la tiraba abajo, tipo el Warnes, el viejo edificio de Warner. Bueno, hoy lo ven en la esquina de Libertador y Pampa, hicimos todos los exteriores, hicimos todos los interiores, hicimos los 3 ascensores a nuevo mecánica y estéticamente desde el 19 ahora, en 5 años. Una torre que son 40 vecinos. Y durante 25 se venía abajo más. Tuvieron durante un mes y medio un corralito para que la gente no pasa porque se desprendían los balcones. A ese nivel llegaron de dejar venir abajo el edificio. El gobierno lo tuvo que intimar, cambiaron la gestión y se pudo empezar a hacer. En plena pandemia tuvimos que estar haciendo los frentes, porque era un riesgo para el vecindario. Por suerte no había mucho transeúnte de pandemia, estábamos todos guardados, por lo cual no había tanto riesgo, pero había igual. Pero bueno, tuvimos que salir a hacer el frente en plena pandemia porque era un riesgo. Después otro problema que tenemos a veces es el tema de, es una mezcla, no sé cómo sonará esto, espero no sonar feo, de perspectiva de género y convivencia. Todavía hay cierta, como digo, el vecino envejecido, le dijo a usted, me gustó la frase, la voy a tomar como propia, si usted me lo permite, en el tema de ciertos tabús. Los que están arriba de 60 todavía no entienden estos nuevos matrimonios o estas nuevas relaciones.
estamos acostumbrados al hombre-mujer o mujer-hombre. Ya los que están por debajo de mi edad de 50 ya es algo normal y habitual. Y los pibitos menos de 20 pueden ver a dos, no sé, 20.000 veces la esquina y ya de cualquier no tienen problema. Pero todavía sigue habiendo gente mayor que les da como un cosquilleo esa sensación. En un caso particular me pasó que Martín, el encargado, no vamos a decir dónde el apellido, de noche se llama Martina. Sale vestido de mujer. Lo que hoy se denominaría técnicamente un cross-dresser. Mujer de closet. ¿Vieron? 51 años, uno aprende estos términos. Entonces, mi pibe que tiene 16 y me ayuda en todo esto nuevo que se viene. Bueno, me llama una señora un día y me dice, Campini se enteró de que yo dije, se quemó algo, pasó algo. Martín sale vestido de noche de mujer. Bueno, había un administrador que lo hubiese sancionado, hubiese agarrado el libro de órdenes, está prohibido por la duda, pero hubiese agarrado el libro de órdenes. ¿Cómo Martín salió? Apercibimiento, persecución, puede hacer lo que quiera. De 8 a 20 mi encargado, de cierto horario, de 20 a 8, hace de tu vida lo que quieras sin y cuando no molestes, es encargado con vivienda, dentro del consorcio, a tus compañeros de convivencia, al vecindario, porque yo le llamo el vecindario del Chavo, que está ahí adentro. Mi padre decía que eran conventillos de lujo, acá en Recoleta son conventillos de lujo. Y sucede esto, no, Campini, ¿qué van a decir en el barrio que este señor sale vestido de mujer? Digo, señora, ¿cómo limpia? Bien, está siempre en la puerta, así, como un granadero, impecable. Digo, bueno, señora, ¿usted qué quiere? Que esté limpio, que esté y que no haya problema. Sí, cumple, sí. Listo, señora. A la noche salga y no hay problema. Mientras que a las 8 de la mañana esté paradito en la puerta, como un granadero, aunque se le caiga el ojo, pero esté paradito a las 8 en punto y esté limpiando la avenida, bienvenido sea. Lunes, miércoles y viernes, no martes y jueves, que está prohibido, por la duda que después viene la multa. Conclusión, hay que hacer entender a esta gente todavía que no ha visto estos cambios, que está permitido esto. Después nos vamos a meter puerta dentro de la portería. Están acostumbrados mucho todavía al matrimonio tradicional. Agarramos el convenio colectivo de trabajo, artículo 24, inciso 2, si mi memoria no me falla, uso de la vivienda, hogar de familia. Sacar doctores me definen familia. Si agarramos un doctor joven, bueno, cualquier cosa, listo, eso es familia. Pero si agarramos un doctor viejo, con 45 años de matrícula, ¿qué va a decir? No, el tradicional, un hombre, una mujer, hijos en común, amor, etcétera, etcétera. Hoy tenemos el señor separado y sus hijos, la señora separada con sus hijos, y nació un nuevo amor y tiene los nuevos hijos. Y todos esos adentro del mismo techo. ¿O no? Por eso hay todavía gente que sigue estando en el primero y único matrimonio, pero después tenemos eso. Y eso también hay que hacérselo entender al vecino. Y eso también mejor que yo le digo vecino porque meto al propietario y al inquilino. Entonces hablo de vecino para no discriminar tampoco al inquilino. Entonces hay ciertos temas que a veces depende mucho cómo el administrador los deja pasar suavemente y no los empieza a esparvar y a publicar en todos lados, y a veces hay temas que hay que hacer escuela y explicarle. Está bien, puede, quédese tranquila, pidámosle documentos si usted quiere con quién está conviviendo, como para saber con quién vive dentro del edificio y saberlo. ¿Me puedes pasar los datos con quién? Sí, mi señora va a ser una de tal, estamos yendo al CGP a hacer la convivencia. Bienvenido sea, explicarle como administrador a veces que le conviene hacer la convivencia si no se quieren casar, para que después la obra social los tome. Entonces, contar un poco al encargado, que a veces no tiene ese conocimiento académico, y el vecino, mire, va a venir a vivir él con un nuevo grupo familiar, se reconstruyó, por suerte, tienen un hijo en común, bla, y blanquear un poco la situación, cuando lo permita el encargado, obviamente, pero para que no haya el rum rum, hay que evitar en los consorcios, para que la convivencia sea buena, el radio pasillo. El radio pasillo es la peor herramienta en contra del administrador y de la convivencia. Después otro ejemplo que a veces hay mucho problema en esto es el caso del gimnasio. El gimnasio. Bueno, wow, sí, pero ¿qué pasa? La gente le gusta, sea mujer o hombre o como se perciba, le gusta poner música para motivarse.
pero le gusta poner música para motivarse estando en el gimnasio de la planta baja y motivarte al del 9º piso. Entonces, obviamente hay que explicarle, tu música, auriculares, te automotivás, le digo, y deja de molestar a los demás. No, pero parece boliche, porque están acostumbrados a ir, las señoras y los señores, al gimnasio, que le ponen la música a todo lo que da, vamos, saltamos, y bueno, piensan que el gimnasio del consorcio, que es un cuartito de 2x2, en una planta baja, y en el primero se le mueve la cama sobre cuando le ponen la música. Yo digo, cuando termine la profesionista voy a escribir un libro que se va a llamar Convivencia de Propiedad Horizontal. Va a ser un bestseller de todo lo que es sucedido. Me acordaba el caso que vos decías de que había hecho hacer el piquete ahí en la puerta de Puerto Madero y era comiquísimo. No, pero sucede esto y peor, cosa que no puedo obviamente contarlo acá porque después esto se sube, pero hay de todo. Que después me tengo que ir a una asamblea yo, me tengo que ir a una asamblea. Acá es por convivencia de una enredadera, que es muy linda para el consorcio que tiene la enredadera, pero el consorcio vecino la enredadera no la quieren. Dice, la tenés vos, pero te la padezco yo. Pagame el jardinero al consorcio de al lado. Bueno, tenemos que hacer una asamblea por una enredadera. Pero bueno. Bien, el gimnasio ya lo dije, el Zoom, salón de uso múltiple. Bueno, hay algunos que piensan que alquilaron con boliche incluido. A ver, entonces, a veces, primero hay que hacer entender a veces en el tema de la convivencia que el que compró abajo del Zoom, compró más barato porque estás justo abajo del Zoom. Por lo tanto, vas a tener alguna vibración, vas a tener algún problema. El problema pasa cuando a veces se modifican los reglamentos mal modificados y lo que era la portería lo terminan haciendo un Zoom. Entonces ahí vienen los problemas. No, yo alquilé debajo de la portería, lo bancaba el encargado arriba, pero ahora si vas a hacer un Zoom, vamos a poner horario, vamos a poner una parrilla con horario. Bueno, ahí el administrador, obviamente asesorado por un letrado, tiene que tener muy claro de aprobar como corresponde a la asamblea esas modificaciones para que no haya un problema de convivencia. En los consorcios hay muchos problemas de convivencia y a veces hay que tener en cuenta, obviamente, ese manejo. Después, otro problema de convivencia es el problema vecino-vecino, que a veces hay problemas de convivencia ya por un tema de piel entre los vecinos, ya se llevan mal, ya discuten en las asambleas, discuten en los ascensores, yo con el ascensor no viajo, que baje uno, que baje el otro, y después termina eso replicando en las asambleas. Bueno, ahí es fundamental el rol del administrador. El rol del administrador es el que tiene que, sin utilizar el título de mediador, es el que tiene que mediar para que la asamblea llegue a buen puerto. A ver, el administrador, a ver, los reglamentos viejos, si nos vamos a la ley 13.512, decía que el presidente de la asamblea es la persona de mayor edad. Pero a veces la persona de mayor edad no es la persona más adecuada para cumplir el rol del presidente. Yo tengo la suerte a veces que en las asambleas baja gente muy grande y me agradezco que baje. Pero hay personas a veces que no pueden estar paradas, escuchan mal, entonces no pueden ser el presidente porque no es la persona adecuada. Entonces, por un tema de respeto se lo pone y termino yo como administrador siendo el que, tu turno Jorge, 2 minutitos, por favor vayamos al grano, 2 minutos al señor acá Juan, y voy yo cediendo la palabra para que cada uno sea escuchado. Cuando alguien empieza con las agresiones, por favor disculpen, no empiece con las agresiones y parar un poco de eso, porque a veces, por X motivo cualquiera sea, empiezan las agresiones. ¿Cómo vas a decir eso vos? ¿Por qué me decís eso a mí? Vos tenés una bronca personal a mí. Y capaz que está hablando de forma general, pero el señor se siente como perseguido. Yo siempre cuento una experiencia que me pasó año 2018, una torre ahí en Avenida Corrientes, cerca de este nuevo lugar que ya hacen los recitales ahí en Corrientes y en Arena, era muy amable ahí sobre Corrientes, y me invita un amigo a una asamblea donde iban a escuchar varias propuestas. Le digo, sí, ¿qué día tal? Perfecto. Me quedo 10 minutitos afuera, porque todavía estaba el colega anterior en la entrevista. Sale, entro yo. Ya cuando entro, años de experiencia, miro y había un bloque, otro bloque. Y acá delante mío 3 personas sentadas que eran las pobres 3 víctimas del Consejo de Propietarios. Yo voy a quedar contra la pared. Dice, bueno, mire, hicimos un cuestionario bastante organizado del consorcio, vamos a hablar tal tema. Sí, perdón, bien, perfecto.
tal otra cosa, sí, pero más bien. Así 3, 4, 5 preguntas. Hasta que dicen, bueno, ahora vamos a hacer, como hicimos con todos los demás colegas, preguntas abiertas, y la misma persona que presentaba o hablaba de los dos bloques ya me dio a entender que había un River Boca. Me preguntan una, respondo, me preguntan del otro. La verdad que siempre digo, ¿qué debo haber dicho? Empezaron a volar las banquetas. Banquetas. Banqueta de plástico de un lado al otro. Fui más rápido que Ben Johnson corriendo los 100 metros llano en una olimpiada. Me agarré, esa época todavía se usábamos los portafolios viejos. Agarré el portafolio, me cerré el saquito, salí corriendo, le iba al vigilador. Abrí un segundo que voy a fumar un cigarrillo afuera. Paré el taxi, me fui. Corrientes y Juan B. Justo. Vivo acá, donde está el Basterrica, acá en el Alto Palermo. Ya está solucionado, muchachos. Levanté la térmica yo, gracias. Dale. Gracias. Gente de mantenimiento de la facultad. ¿Cómo se llama? Me tomo el taxi, estoy entrando a casa, es decir, más o menos un taxi 15, 20 minutos, me llama y me dice, ¿dónde estás? No me fui, ni loco. Un día voy a pedir aumento de despensa o de honorario y me tiran la banqueta. También te digo, si simplemente una presentación, bueno, eso es hoy lo que hay a veces. Hay mucho problema, y esto es antes de la pandemia, y creo que la pandemia acrecentó esto. Y justamente creo que hay, primero, y hago la culpa para el lado de los administradores, un problema de comunicación a veces del lado de la administración. Después también hay intereses cruzados entre los vecinos, hay intereses cruzados que uno quiere una cosa, otro quiere otro, y el administrador no sabe manejar lo que sería una buena negociación para que los dos ganen, perdiendo algo obviamente. Y por último, a veces hay problemas culturales, que eso también es un mix adecuado y bastante explosivo. Conclusión, la verdad que hay que tener muy en cuenta, obviamente, esos tres. El problema cultural, el problema de los intereses cruzados y el tema de la comunicación. Yo creo que con una buena comunicación de parte de la administración hacia los vecinos, parte de esos problemas se pueden ir solucionando. Y obviamente, como bien lo decían los dos anteriores expositores, también todo este tema de el problema de género que sucede lamentablemente, uno se entera que hay violencia familiar, pero a veces no llamamos a la policía, porque la policía viene y la mujer después dice no me pasó nada, porque tiene miedo. Entonces, a ver, yo por lo menos en mi experiencia, cuando yo me entero de estos temas, principalmente hombre a mujer, le digo siempre a los que me das cuenta, le digo, mire, yo lo que haría, alguna de ustedes, mujer obviamente, cuando la cruces en un pasillo, en una vereda sola, no con la pareja al lado, charlando, sugerir algunas cosas, como para que ella tenga una herramienta, porque a veces están el miedo que tienen, que cuando la policía va y quiere preguntarle algo, dice, no, todo bien, porque tienen miedo. Entonces, la verdad que yo por lo menos cuando me entero de eso, siempre le sugiero que una parte de ella, de la persona que está teniendo este problema, la crucen en algún momento y le hablen cara a cara, que a veces capaz que eso sirve como para poder ayudar. Bienvenido a los datos que ustedes pasan, que bueno, obviamente lo replicaremos en las redes de la asociación y de las comisiones. Y bueno, quedo a disposición de todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Jorge por tu exposición. Ahora vamos a estar con el último panelista, el señor Fernando Rodríguez de Madrid, que es consultor psicológico, se ha especializado en esta materia durante varios años. Él nos va a dar su visión sobre esta cuestión, así que yo voy pasando el PowerPoint. Bueno, gracias. Muchas gracias Jorge por convocarme, Eva, por confiar en mí. Importante soporte. ¿Por qué? Porque acá hay que marcar una diferencia central, nuclear, diría, por un espacio de por medio, muy importante. Cuando estaba estudiando, hablábamos de personalidad anormal y anormal, y no tiene nada que ver con mi profesión, porque eso es trabajo
del psicólogo clásico que trabaja con los que están enfermos, que definitivamente tienen alguna patología de base. Entonces, apuntando a la necesidad y a la preocupación de Eva Escobar, que es una persona que conozco desde hace muchísimo tiempo, muchos años, y hemos compartido momentos de mucha emotividad, pero que hace a lo vincular con los grupos. Te lleves bien, te lleves mal, pasen cosas, no las pasen, haya problemas de pareja, situaciones difíciles, con hijos, pero está dentro de lo normal. Entonces, nuestra propuesta, de alguna manera, es buscar la forma de armar, mira qué linda palabra, pero con amor a la gente que está desprotegida sobre todo esto. Hay distintas situaciones que no las puede manejar, distintas situaciones que escapan a sus capacidades porque no están dentro de la normalidad de su vida de todos los días. ¿Cómo hacemos? Dentro de mi profesión hay lo que se denomina grupos de encuentro. En el grupo de encuentro van a estar todos los que quieran participar, todos los que tengan la posibilidad de, y mejor dicho, no la posibilidad, sino que no tengan ningún problema en poner sobre la mesa alguna situación que están viviendo y poder compartirla con el resto. Y de repente encontrar en ese resto alguna solución. Y de paso, contención, que es muy importante en situaciones como las que los doctores han presentado tan detalladamente, que escapan a la gente, entre comillas, normal, que tiene sus cosas, indudablemente tiene sus problemas. Encima le venimos a sumar todo esto. Entonces, toda esta situación la resumió en la última palabra que me dio el extra, el contador, con la comunicación. O sea, se va a fortalecer, pero de una forma muy notable y por sobre todo sorprendente, la forma de vivir que va a tener esa gente. Pero tiene que entrenar. No es terapia, no es mi trabajo. Es sí muy terapéutico, muy sanador, pero hay que tener mucha perseverancia. Desde la escucha nos vamos a encontrar definitivamente con una experiencia en comunicación, pero esa experiencia tiene que ser, por favor. De su historia. Bueno, tranquilo. Antes les quería detallar que dentro de la normalidad está lo que el doctor acá hablaba de el vecino envejecido, que no necesariamente tiene que ser la normal, entre los cuales nos encontramos. Así que, y es lo que nuestro común amigo Francisco, que está del otro lado del charco, llamó la cultura del descarte. Acá nos encontramos con la comunicación y vamos a definirla sencillamente como hacer común una cosa. ¿Y qué es lo común que queremos hacer los que vivimos medianamente normales? Ser felices, estar bien, discutir, hacernos amigos, comer un asado juntos, estar en plena convivencia, vivenciar el aquí y el ahora.
el presente. Acá hay parqué, pero yo diría la baldosa que estoy pisando es donde estoy viviendo. La que pisé ayer ya es pasado, aunque sepa que esa es esa. La que voy a pisar no sé, porque tal vez se me cae un zapallo del verdulero que vive arriba y no cuento el cuento. Entonces, en toda relación hay un proceso de comunicación que puede ser efectiva o no. Ahí hay que trabajar, hay que entrenar. Es imposible no comunicar. Imposible no comunicar es uno de los axiomas principales de la comunicación. Acá veo una cabeza sonriente que me dice sí. Y yo creo que es el más importante de todos. Pero, ¿por qué? Porque yo me doy vuelta a la silla. No importa toda la gente que está atrás escuchando, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien que haga eso? ¿Que dé vuelta a la silla? No. La gente está acostumbrada a lo malo. Estamos justamente hablando de eso, estamos haciendo que lo malo sea normal. Y no debe ser así. Entonces, junto con las personas de mediano, entre 40, 45, que hay muchos matrimonios jóvenes que viven en los consorcios, hasta 55, por ahí, entraría lo normal junto con los vecinos envejecidos. Esa cultura del descarte. Y bueno, nos va a tocar a nosotros, los que medianamente somos normales, acompañar a esos que están en ese lado y poderlos hacerlos participar, porque a lo mejor ahí nos encontramos con muchas sorpresas. Nos encontramos con algo que se llama sabiduría. ¿Qué más? El hombre está en permanente lucha para salir de la seriedad, más de lo mismo, para salir de lo que podríamos llegar a denominar como vulgar. El hombre vulgar, la persona vulgar, sin criticar, sin espíritu de crítica. No simplemente, ¿queremos ser así? No. ¿Podemos ayudar a otros a que no lo sean? Sí podemos. ¿Podemos sentir que realmente podemos modificar este modo de vida que llevamos adelante y convertirlo en verdadera vida con mayúscula y subrayado con resaltador? También. Todo tiene un principio, ¿no? Todo comienzo tiene un principio. El inicio entre una genuina y auténtica comunicación no será si la persona no decide buscar la actitud madura para comunicarse. Pero antes es esencial darse cuenta. ¿Y de qué nos tenemos que dar cuenta? Definitivamente, porque si no, no podemos seguir con todo de lo que diríamos. Que tenemos el ego muy inflado y producto de que está muy inflado, está fracturado. Entonces, yo lo único que hago es ir en lo físico, ir al gimnasio, y soy el mejor de los mejores, tener la emoción y los sentimientos ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo de las emociones y los sentimientos son el motor del ser humano. Si el mundo
emocional, afectivo, funciona, entonces sí vamos a la mente, a la emoción animal sumada a la racional. Podemos pasar, por favor. ¿Cómo generar una efectiva comunicación? ¿Cómo lograr una verdadera relación de ayuda con el otro? Y a lo mejor buscando ayuda también, como antes hablaban en la mesa, a toda esa gente que está pasando por situaciones traumáticas, patológicas, que a lo mejor no les prestábamos atención antes. Bueno, esta es la idea del hombre en clave de salud integral, con todas las áreas de su vida unificadas. El hombre es más importante que sumar las partes. Todas las partes que estaban antes, sumarlas no funciona. Sí, sincronizarlas. El mentor de la filosofía tradicionalmente importante que vino a cambiar la psicología humanística, vino a cambiar la psicología humanística. Carl Rogers, junto con Fritz Perls y otros más, Viktor Frankl, pero él fundamentalmente tomó tres posturas esenciales, que son ser auténtico, aceptar positivamente y en forma incondicional, sin abrir ningún tipo de juicio de valor, y ser empático, centrado en la persona. Empático, centrado en la persona. ¿Qué significa eso? Ser empático, centrado en la persona es tan importante, pero tan esencial para poder formar parte de un consorcio donde hay distintas problemáticas, que yo tengo que tener valor, podría, pero me va a costar, de sacarme el zapato, que tenía la mejor voluntad de hacerlo, lo puedo hacer, y entrar en el interior del otro. Si yo entro con esto, vengo de la calle, ¿qué pisé? Un poquito de esas cositas que dejan los que no les interesa el vecino. Enfermedades, cuántas. Entrar entonces descalzo, de los pies limpios, en el interior del otro. Poder acompañarlo y poder estar. Poder escuchar todo el dolor que genera toda esta situación, y me voy a poner el zapato, pero no lastimarme. O sea, diría mi maestro, estar en el mundo sin ser de él, y lo llevamos a los consorcios. Estar en el consorcio sin formar parte de él. Estar en él, colaborar, ayudar, prestar atención, ser creativo, pero no lastimarme yo, irme a mi casa con todo el dolor ajeno. No tiene sentido. Si no, me voy a vivir abajo del puente de la autopista 25 de Mayo y listo. Entonces, seguimos. Autenticidad ya está. La genuinidad tiene dos caras. Una interna que hace referencia al grado en que el acompañante, o sea, nosotros, que nos estamos vinculando, tiene acceso consciente al flujo de experiencia. Ustedes tienen acceso consciente al flujo de lo que está sucediendo en todo el grupo que quiere salir adelante. Tiene voluntad de ir para adelante.
tiene voluntad, el corazón tiene voluntad de acompañar. Entonces, la cara externa hace referencia a la comunicación explícita de las percepciones conscientes, percepciones conscientes. Este aspecto es ser transparente. Está un poquito rebuscado, pero en definitiva hablamos de transparencia, hablamos de ser genuino, le podemos agregar ser sincero, muy sincero, y la empatía tiene ese trabajo. Ahora sí, gracias. Entonces ya nos metemos entonces en la aceptación del otro, al meternos dentro del otro, con la empatía, en la aceptación positiva e incondicional. Se acepta sin ningún tipo de juicio de valor. Yo te acepto como sos, te siento como sos, te pienso como sos. Y no me importa lo que hagas. Hablábamos de cuestiones de género. Ahí también está eso. El aceptar de forma positiva a la persona que busca ayuda, se acepta sin condición alguna en la manera en que ella está dispuesta a revelarse y demostrarse en la relación frente al que está hablando. Hablábamos de la empatía antes, tercer oído. Entrar con algodones dentro de la persona del otro sin lastimar. Es el radar emocional para lograr el mundo de lo que siente. No estamos hablando de emociones solamente, sino ya de sentimientos. Es más duradero, es más importante, si se lo toca como no se debe, lastima y duele. Y estamos hablando de la gente medianamente ayudadora, que puede acompañar a ese otro resto que está complicado. Hay un tesoro escondido, exactamente. En una comunicación real se encuentra ese tesoro. Puede haber, sí, otras formas. Ustedes las pueden buscar y la creatividad está llamada a eso, a crear. Pero entendemos que sin trabajarse, sin entrenarse, sin ponerle los genitales a tratar de llevarnos bien en el consorcio, no lo vamos a poder lograr. Sin estas actitudes puede resultar casi imposible una comunicación plena. Así que, para poder centrarnos en la persona del herido, del que hablaban los doctores, antes tengo que estar centrado en mi persona. Les recomiendo el enfoque centrado en la persona de este autor que acabamos de ver antes, Carl Rogers, que habla de todo eso. Para poder aceptar incondicionalmente, a su vez, tengo que ponerme en el lugar del otro. Yo diría que, pasando, que hay, acá vemos todos los temas estos, la autenticidad, ser genuino, congruente, transparente. La congruencia es muy importante, porque el pensar, el decir, yo estoy pensando y diciendo, y encima estoy leyendo, porque hay un montón de cosas que son importantes. Pienso y digo, pero lo más importante es la acción, es el actuar. Es ese plus que le ponemos a la gente, que nos ponemos nosotros mismos en la acción, cuando ponemos la cabeza en la almohada de la noche, darnos cuenta que por algo fue, para algo sirvió este día, estas 24 horas. Entonces,
Yo soy psicoeducador en salud mental. Trabajamos con las neurociencias. En las neurociencias encontramos un cableado neuronal que les decía va desde el pelo hasta la uña y no podemos separarlo. Pero si nosotros no le prestamos atención, ahí empiezan a lastimarse las partes más débiles que tenemos. Ahí es donde las enfermedades se prenden enseguida. Porque hay algo que no está funcionando y digo, no, ahí me voy a quedar. En la piel, en el corazón, en tantas cosas que vos me hablabas de, hoy estábamos hablando ayer, me parece de eso. Hay muchos lugares que son muy comunes y que la enfermedad, cuando la persona está fallando en algo, le pasa factura. Entonces, es el hombre quien tiene una gran decisión por tomar. Yo vivo en un PH, por ejemplo. Es un PH muy lindo, son 7 dúplex, pero si yo pongo una maceta en el corredor y la tengo que cuidar, también puedo sembrar ahí en esa maceta del corredor. Pero es distinto que si voy al campo y planto un árbol y lo dejo y lo voy a ver si lo voy a sembrar en tierra abierta. Entonces, en definitiva, trabajarse, psicoeducarse, es la tarea. ¿Los podemos ayudar? ¿Los puedo ayudar? ¿Puedo convocar gente que pueda intentar tratar de ayudar? Pero no depende de nosotros. El trabajo es total y absolutamente personal de todos ustedes. Gracias. Bueno, ahora si quieren hacer unas preguntas a los panelistas, es el momento. Bueno, al doctor Álvarez, tomando el tercero de sus ejes, es un drama realmente el tema del no pago de las expensas, la posibilidad real del no pago de las expensas. Se está debatiendo en algunos consorcios la posibilidad de que las personas que están en, digamos, personas muy mayores, por supuesto, que de alguna manera le cedan su propiedad al consorcio y en función de eso el consorcio se va cobrando y se va a quedar después con esa unidad. Después estaría todo el tema, bueno, si hay o no herederos forzosos, qué sé yo. Pero quería saber un poco si conoce el tema y su opinión sobre el tema. En el caso que nosotros trabajamos, esa solución es difícil porque por lo general está afectada la capacidad de decidir de la persona. Esto está pasando en algunas colectividades, varias, donde a cambio de que la familia y la misma persona ceda todos los bienes y se hacen cargo de todo. Esto es un tema muy histórico en la Argentina que viene de cierta, por así decirlo, prevención al tema de herencia vacante, al tema de que quede para el Estado, ¿cierto? El tema de la sospecha frente al Estado no es nueva, viene de cuando existe capacidad mental para decidir, es una solución. Yo siempre lo digo con reserva de un sufrimiento vitalicio para el que cede, ¿no es cierto? Porque si no, después vienen más de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado cuando la persona no tiene capacidad de disminuir. En este congreso que les decía que se hizo en UBA Derecho, en Congreso Internacional, colegas escribanos, Perú, años, jugaban en el borde diciendo que, bueno, el escribano sabe si la persona es capaz o no. Y yo tuve que decirle, mire, me parece muy bien, el noble colegio está al lado, el jardín de Lima,
pero acá nosotros tuvimos aparato móvil. Cuando el auditorio se ríe, el debate está ganando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la circunvención de incapaces, que es un delito muy específico, muy mal regulado en nuestro código, está pendiente respecto del que adquiere. Y hay una vieja excusa absolutoria, estamos hablando en la lengua nuestra, que nuestra, de la gente, pero hay gente o abogado. Como que desde el año 21 del COVID, antes también, los parientes no caen en esa, pero el escribano sí y el adquirente también. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de soluciones. Es posible. Las otras soluciones, como les digo, es el pago por su relación a la mejor fortuna. Los subsidios alcanzan a veces, no. Los subsidios siempre es una solución transitoria de emergencia. Por favor, no lo tomen como una postura política. Yo soy el secretario de Acción Social. Quien cree que una sociedad se puede organizar sobre el subsidio se equivoca, porque no puede establemente dar subsidio. Existen fondos. Para lo que hacemos nosotros es buscar los herederos, los hay, sí los hay, y conversar con ellos para que ellos se hagan cargo del pago. Pero no porque mi hermano no le ayuda, típica, esas cosas aparecen. Mire, si tu hermano no le ayuda, primero te paga por su rogación, después irá contra el bien. Y además, nuestro código nuevo sacó la desheredación como institución. Yo tuve 3 casos de desheredación en 45 años. Todo muy particular. No se usa. Pero amplió la indignidad. ¿Qué es la indignidad? Fallece mi madre y mi hermana me dice, vos sos indigno de heredarla porque no le pagaste las expensas, típica causa, porque no ayudaste nunca, etcétera, etcétera. Entonces, en ese juego, que es un juego de proyección de familia, se logra que no se perjudique al consorcio, que no se ejecute el bien para que el fruto del trabajo se vaya por migajas, porque es triste ver el resultado de un remate, y para que la persona pueda seguir viviendo, y a veces como propietaria, a veces con una deuda que está como no financiada, está diferida, y a veces con la reserva de su fruto cuando está en condiciones de ello. Pero yo no aconsejo avanzar con cesiones de bienes cuando hay pelos crepusculares donde cuando llegue el momento van a decir empezó antes la enfermedad. Esto consejo de abogado, o sea, me parece que hay que ser cuidadoso en ese sentido. Pero sí tenemos una endemia de ejecuciones por 3-4 meses de expensa. De buena fe, consorcios necesitados, estragados por la morosidad, estragados, y en otros casos no, en otros casos medio. No sé si... Sí, gracias, señor. Bueno, no sé si otra persona quiere hacer otra pregunta. Me escuchan. Porque Silvia Funcionario es una excelente exposición respecto a la perspectiva de género desde el hombre a la mujer. Hay jurisprudencia cuando es Sí, pero estaríamos hablando de perspectiva de género ni de violencia de género. Violencia familiar sí. Si no hay violencia de género, mujer a hombre. ¿Sí? Está muy bien la pregunta. Te digo porque tengo una administradora que es una tarántula, precisamente. Tengan cuidado con el tema de minimizar, porque es un discurso que está en boga ahora, de minimizar el tema de la protección de género en un país que está teniendo una mujer asesinada cada 30 horas. Hay que poner en caja las situaciones. Estamos en un momento, no para pensar quién, pero es muy común hablar de falsas denuncias. 7% de los 93 restantes. Yo tengo falsas denuncias. Son las mínimas. Entonces hay que ser cuidadoso porque hay un discurso dominante que en gringo le llaman backlash. O sea, depende. Como se fue para acá, vuelve para el otro lado.
Y nosotros los argentinos somos especialistas en orden apuntada. Si Colapinto, manejando su Fórmula 1, cree que ir por el medio, pegar contra el guardián de la derecha y pegar contra el guardián de la izquierda, termina con el volante en la mano solamente. El medio no es irse a los extremos y rotar, el medio es seguir una línea clara sabiendo rotar. Por eso sí es cierto, hay casos de violencia contra el hombre, pero son los menos y no tienen, hay que sí, pero no tienen la presencia estadística brutal de la Argentina, creciente. Yo trabajo con huérfanos de violencia de género. El último caso que tuve, él la mató y se suicidó. Los chiquitos son defendidos míos. Entonces, cuando escucho el discurso que minimiza o que intenta decir que no es igualdad, yo creo que esa gente, una de dos, o no camina la realidad, posible que alguien no lo cree, o tiene alguna intención adentro, algún problema propio que ha vivido de modo distinto, de que vuelca a la sociedad. Pero por eso cada casa es un mundo, decía mi abuelo. Y ustedes en los consorcios saben que eso. Bueno, ¿alguna persona más? Y yo quería decirte respecto al plan Proteger que dijiste. Sí, programa Proteger de Programa Proteger. Yo recurrí el año pasado por un tema de que, bueno, acá ya todos saben que hubo un administrador de un edificio que por una pérdida de gas cortaron a todos los que tenían problemas y por un capricho a mí no me colocaron el gas. Todavía estoy en esa situación y como yo soy enemiga pública en el edificio porque conozco bastantes cosas, entonces le digo a los vecinos cómo hay que moverse de pronto para defender los derechos de cada uno. Se ve que a algunas personas, a la mayoría le molesta. Y entonces todos me dejan de lado, digamos. Y hace 3 años que no tengo gas. El año pasado hizo más frío que me parece. Es una barbaridad. Sí, y por ahora ya estamos... ¿La decisión de cortar el gas de quién? ¿Del consorcio? No. No, la decisión fue de Metrogas. En realidad, el consorcio decidió hacer una reparación porque había unos caños, pero bueno, el corte lo hizo Metrogas. El tema es que me lo hacían a propósito y las puertas de entrada del edificio, inmediatamente hay una puerta cancel que se cierra en invierno, históricamente, y la puerta cancel queda al patio de atrás. La dejaban abierta, yo vivo en planta baja, entonces fui a recurrir, primero fui a mediaciones, fui a todos lugares, nada. Me dijeron del programa Proteger para los derechos de los adultos y tampoco no conseguí por ese tema. Le explico, sí. Me parecía que me estaba contando un caso mío, porque tuvimos que correr el gabinete y que quedó de un lado, quedó del otro lado, la puerta cancel, es muy común. Allí no es tanto proteger que debe intervenir, sino que es una acción por derecho del consumidor contra el Metrogas. Ahí no percaso en detalle, creo que tienen que recurrir a defensa del consumidor, al tribunal del consumidor, en la ciudad y en la nación. Es el único caso que tenemos superpuesto las dos competencias, así todos los consumidores están bastante perdidos, con doble juzgado, pero un poco... Y lo que yo sostengo allí, lo acabo de sostener en Carmen Fuertes, una institución, una visión que el Código 2015 agregó, que es la situación de prevalencia o predominancia en el mercado de una empresa monopólica. Porque usted, frente a Metrogas, no puede decir, uso, qué sé yo, gas no sé cuánto, que me viene a hacer otros cambios. Entonces, en tribunales de defensa del consumidor, usted tiene, pienso,
conozco el caso, muchas posibilidades de ser escuchados. No, Frente a una empresa oligopólica o monopólica que no sé por qué habrá cortado. A veces yo tengo casos, sí, y tengo que, no pelear, convencer a mis defendidos, porque están encaprichados de que no le hagan la obra tal porque le arruina el cantero. Yo entiendo el cantero, que es la verdad, pero hay empecinamiento en no hacer la obra. Y eso no es defendible en derecho. Ningún abuso de derecho de nadie, ni de la empresa, menos, por posición predominante del mercado, pero tampoco de ninguna persona. El abuso de derecho es pretender un derecho para hacer daño a otro. Por mi pedacito no pasan porque me rompe el mal. Bueno, eso es lo que te quería decir. A mí no me cerraban las puertas Cancel para que yo, al no tener calefacción de gas, que no es lo mismo de la eléctrica, entonces mi departamento... Por eso fue a recurrir por eso, para... Recurra a defensa del consumidor, tengo un buen asesoramiento, los hay gratuitos, pero recuerde que no conozco el caso, estoy hablando en general. Más que pelear con el vecino que tengo cerca, yo tengo que pelear con el monstruo grande que pisa fuerte, que es la empresa monopólica. Porque esa pelea es para bien de todos, porque lo que no le hacen a usted no se lo van a hacer al otro vecino. En cambio, la pelea de la medianera o la pelea de la puerta de al lado rompe la convivencia y la empresa, no importa cuánto pepino, le sigue cerrando sin poner gas. Y si está, perdón que y si está también a llenar gas. Excelente depurado. Va a estar más depurado que depurado. Está bien. Bueno, Jorge, ¿vos te tenés que ir? Yo tengo que hacer una asamblea que ya me están llamando que no estoy llegando. Tengo que ir a resolver un tema de convivencia con una enredadera. Última pregunta. Bueno, bien, perdón. Gracias a todos. Vamos a resolver convivencia. Salud. ¿Qué tal? Buenas noches. Quisiera preguntar con respecto al registro público de administradores, ¿cómo estaría tratando el tema de perspectiva de género? No se está tratando. No se está tratando. Por eso es que cuando hice mi exposición, les traje como novedad eso que encontré en Rosario. Porque acá en realidad no hay una obligación de intervenir en situaciones de violencia familiar ni de violencia de género. Así que, bueno, yo diría que esta reunión de hoy es súper novedosa. Bueno, hay que educar. No queda otra. Bueno, Si me permite, demoramos nada más que 2 minutos más. Primero, bueno, agradecimiento profundo a todos los panelistas, incluso a Jorge que estuvo antes. Tengo cierta experiencia en estas cuestiones de propiedad horizontal, de debates, especialmente de lo jurídico, en lo convivencial, pero jamás vi el nivel de las exposiciones que se lo digo sinceramente, ahora que me voy, creo que ustedes también, completos, pletóricos, entusiasmados y con fuertes cuestionamientos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, a nuestros actuales en la comunidad. Así que el agradecimiento de la asociación es infinito hacia ustedes. Y para cerrar, un evento hermoso, precisamente Eva va a hacer un anuncio con respecto a una suerte de derivación de esta charla que vamos a hacer a partir del mes que viene en la asociación. Son 2 minutos nada más, va a ser una invitación y bueno, gracias por todo, gracias por estar, los volveremos a convocar y por supuesto van a poder ver en las redes y en nuestros sitios esta misma exposición, van a encontrar bueno, la forma de revivirla, de repasarla y por supuesto avisarle a aquellos que no pudieron venir o no se enteraron que está este producto tan espectacular que han hecho los expositores y el moderador hoy por la noche. Bueno, muchas gracias, Eva. Bueno, yo, antes que nada, le quiero agradecer a Jorge inmensamente por haberme convocado a participar, no sé por qué, ahora sí. A participar en la asociación, si bien nos conocemos de otra,
El anuncio para esta tarde es avisarle a todos que quieran de la comunidad consorcial participar de nuestros talleres de catarsis consorcial. Como han explicado acá, los problemas en los consorcios son muchos. La gente está realmente enferma. Está enferma la gente. Los problemas económicos, los problemas de estrato, los problemas de... No hay solidaridad de los vecinos. Es un conjunto de cosas que hace que la comunidad consorcial esté devastada. Estamos devastados. Esa es la realidad. Y vamos a eso, a darle la posibilidad a los consorcistas a que nos unamos, a que primero conozcamos nuestros derechos, que los hagamos valer. Y luego, con la ayuda del Consuelo Fernando de la Madrid, escucharlos, contenerlos y darle las herramientas necesarias y legales para que podamos actuar. Espero que esto me sale desde el fondo del corazón, porque ya ustedes conocen mi padecimiento y todo lo que me sucedió. Entonces, bueno, ese es mi interés de darle a toda la gente que lo necesita lo que yo en algún momento necesité. Y gracias a Dios, por otro lado, encontré. Pero bueno, esta es la forma que yo encontré para brindar de mí a la comunidad consorcial que tanto padece como yo padecí en su momento. Y padezco algunas cosas todavía. Nada más. Bueno, la primera reunión la vamos a hacer el 11 de octubre en la Comuna 1, en el horario de 11 a 13 horas. Comuna 1, que es Humberto Primo, 250 de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para el mes de octubre tenemos dos, que sería el viernes 11 y el viernes 25, también en el mismo horario de la misma dirección.